Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa de salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general, te damos la bienvenida a este espacio que pretende brindarte las herramientas necesarias para poder manejar inicialmente los problemas de salud que se te presenten. En esta ocasión estaremos conversando para responder a las preguntas que nos hacen nuestros pacientes y nuestros televidentes a través de mi correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Así es que a la vuelta de esta pausa comercial continuamos aquí en De Salud y Otras Cosas. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo, camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda a tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Tabletas. Tableta. O tabletas. O quizás
Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. ¿O tableta? Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo. Para después de ejercitarte. Para iniciar el día. Para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Todos ellos sufren la pena de haber perdido a un hijo, un esposo, un padre o un compañero de trabajo. Los accidentes de trabajo pueden evitarse. El empleador debe aplicar las medidas de prevención y el trabajador siempre usar sus equipos de protección personal. Prevé, protégete, reporta. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Continuamos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. En nombre del doctor César Mella, productor general de este programa, te damos la bienvenida a este espacio. En esta entrega estaremos conversando sobre las diferentes inquietudes que nos manifiestan nuestros pacientes a través del correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Y para entrar en materia inmediatamente vamos a comenzar con la primera pregunta que nos hace un paciente. Es sobre los adenoides y si los adenoides vuelven a crecer. Lo primero que hay que comprender es que las adenoides son una masa de tejido que se encuentra detrás de la nariz. Es un tipo de tejido que se llama linfoide. Está hecho del mismo material que están hechas las amígdalas. Esas amígdalas famosas que ustedes conocen que se infectan y que se operan. Pues las amígdalas adenoides están detrás de la nariz y están hechas de un tejido que contribuye al sistema de defensas. Es lo que se llama tejido linfoide. Hay ocasiones en las que estas adenoides crecen más de la cuenta y llegan a obstruir el paso de la vía respiratoria y entonces por eso se hace necesario operarlas. Pero sucede que las adenoides cuando se operan no se extraen completamente. ¿Por qué esto así? Porque las adenoides no tienen una cápsula, no tienen una capa que la separa del tejido adyacente como la tienen, por ejemplo, las amígdalas, que sí tienen este espacio de separación. Las adenoides lo que se hacen es que se rebajan o mediante una cuchilla o mediante un bisturí eléctrico o mediante un microdebridador, que son las formas más modernas. Ya el láser no se utiliza para estas cosas. Entonces, cuando se rebajan estas adenoides, en algunos pacientes, sobre todo en los que tienen procesos alérgicos, estas adenoides proliferan y pueden volver a crecer. No vuelven a crecer en todos los pacientes, en algunos. Se calcula que en alrededor de un 10% de los pacientes vuelven a salir. Y si ese es el caso, pues podría ser que el paciente necesite operarse una segunda vez. Quiero llamar la atención sobre este planteamiento que hacen los pacientes en esta pregunta, porque algunas personas justifican el no intervenir tempranamente a los niños que tienen trastornos respiratorios porque le van a volver a salir. Y la pregunta que yo les hago, y entonces mientras tanto, mientras le vuelven a salir, ¿cómo queda la respiración del paciente? Entonces, en este tipo de casos, puede ser que sea necesario operar al paciente en más de una ocasión, y si así es, y lo amerita en virtud de la dificultad respiratoria que le producen las adenoides, entonces habría que hacerlo. Con las técnicas quirúrgicas modernas y las técnicas anestésicas modernas, es una cirugía ya bastante segura. Otra pregunta que nos hace una madre, adenoides en un niño de 7 años. Decidir operar o no operar las adenoides
se evalúa en función del paciente en particular. La primera cosa que hacemos es escuchar la historia clínica y observar si el paciente tiene dificultad respiratoria despierto y si tiene dificultad respiratoria dormido, porque son situaciones diferentes. Hay pacientes que solamente tienen trastornos respiratorios al dormirse, porque los controles que controlan el proceso respiratorio, los músculos respiratorios, se desactivan cuando este paciente está durmiendo y son los pacientes que llegan a desarrollar roncopatía o apnea obstructiva del sueño. Mientras que otros pacientes con unas mismas características de adenoides, sin embargo, no tienen el mismo proceso obstructivo. Por eso es que cada paciente debe ser evaluado individualmente y eviten mucho hacer esto que hacen algunos pacientes, que es llevarle al doctor una placa y decirle al doctor, mire, estoy aquí por esta placa. Los médicos no atendemos placas, atendemos pacientes y eso lo ponemos en una balanza junto con la información del paciente para saber si esa radiografía de adenoides aumentada de tamaño tiene relevancia o si por el contrario podría también ser otra cosa. Por eso los médicos no atendemos placas, atendemos pacientes. Otra pregunta, bueno, ya me hacen esta pregunta repetida, si los adenoides vuelven a crecer. Una madre comenta que a su hijo se le tapa la nariz. Variaría mucho dependiendo de la edad, la importancia que tenga esto, pero vamos a hablar de un niño de 7 años que se le tapa frecuentemente la nariz. Se tiene la tendencia a pensar que inmediatamente se descubre que se le tapa la nariz, ya eso amerita una cirugía. No necesariamente la nariz se le tapa porque tiene los adenoides grandes. Existen condiciones como la rinitis alérgica, como la sinusitis, como los pólipos nasales e incluso como los tumores, ya sea de la nariz o de la zona que está detrás de la nariz donde están los adenoides, que pueden producir una obstrucción nasal. También en los casos en los que los niños tienen hipertrofia de cornetes, que son esas bolas que se ven dentro de la nariz y que le crecen demasiado, o si tienen el tabique nasal torcido hacia uno de los lados, esto puede contribuir a que la vía respiratoria se obstruya. Entonces el paciente se queja, sobre todo si son niños que no se saben expresar correctamente, pueden decir, me siento la nariz tapada, pero no siempre el diagnóstico es adenoides. Por esto es que es importante ver a estos pacientes, ver su historia clínica, ver de qué se quejan, qué hallazgos tenemos cuando los podemos examinar y después complementarlo con lo que encontramos en los estudios, dígase, con una radiografía simple, que hasta ahora resuelve muy bien, o con una tomografía, o incluso con una endoscopía nasal en la que se introduce una cámara por la nariz para poder revisar visualmente qué es lo que está produciendo la obstrucción. No se haga la idea de que si está tapado es porque tiene adenoides, porque existen otros diagnósticos. Existen diagnósticos tan importantes como el cáncer de Kabum, que es un cáncer que crece en la zona en donde están los adenoides y que solamente se puede detectar mirándolo y tomando una biopsia si se considera que el aspecto no es muy adecuado. También existen los pacientes que tienen rinitis alérgica, es decir, que su cuerpo reacciona exageradamente ante la presencia de sustancias que están en el ambiente y que en circunstancias normales a otras personas no les causan ningún daño. También existen los cuerpos extraños. Es muy frecuente en los niños, sobre todo, que se introduzcan cuerpos extraños y no le digan nada a nadie, o ya sea por desconocimiento, por su poca edad, o sea por evitar un castigo, porque recuerden que en el momento en el que los padres se den cuenta de que se introdujo algo cuando ya le han dicho que no lo haga, pues por temor al castigo, los pacientitos a veces tienden a negar que se hayan introducido algo, tienen dificultad respiratoria, pero eso lo descubrimos cuando llega a la consulta. Otro padre me pregunta, un niño que los adenoides le crecieron 3 veces, como les decía anteriormente, pueden volver a crecer porque los adenoides solamente, como decimos en República Dominicana, se chapean, es decir, se rebajan lo más bajito que se pueda. No se pueden sacar enteros porque no hay una verdadera separación entre el tejido adenoide y el tejido muscular que está por debajo de las adenoides. Y si se intentara sacar las adenoides completamente hasta su raíz, se podría producir una hemorragia que es mucho más contraproducente que lo que intentamos hacer. Es decir, que el riesgo de ser muy radical en esta cirugía hace que entonces dejemos una pequeña capa de adenoides que según la técnica que se use será más o menos gruesa, pero que también dependiendo del paciente, esta pequeña capa de adenoides que se deja puede tener la capacidad de regenerarse a un punto
en el que pueda volver a producir obstrucción, pero esto varía individualmente. Yo les puedo contar que tengo una familia de pacientes en donde a la madre ya la he operado 2 veces, a uno de los niños lo he operado 3 veces y a otro de los niños lo he operado 4 veces por un recrecimiento de los adenoides en un periodo de tan solo 5 años, aún siendo muy exhaustivo con la cirugía. Por lo tanto, si le pasa esto a su hijo, no tiene que preocuparse en demasía, es algo que puede pasar, y si tiene que operarse nuevamente, es mejor que se opere y no que no esté respirando. Una madre me comenta sobre el tema de si los adenoides se relacionan con sordera. Vamos a recordar un poquito la anatomía del oído y de la nariz. El oído está comunicado con la nariz por un conducto que se llama trompa de Eustaquio. Este conducto termina en la parte de atrás de la nariz, que es justamente donde están las adenoides. Este conducto tiene la misión de permitir la entrada de aire a la cavidad timpánica, donde está el tímpano, el oído medio, para que la presión de aire dentro del oído se pueda mantener equilibrada con la presión del medio ambiente y la persona pueda tener una audición normal. Por este conducto es por donde entra aire o sale aire cuando subimos a un avión, cuando subimos a la montaña y sentimos que los oídos están tapados, o cuando te tiras de clavado en una piscina y bajas rápidamente y sientes esa presión en los tímpanos. Sucede que la presión del oído medio se transmite por esa trompa de Eustaquio. Pero ¿qué pasa? En la salida de la trompa de Eustaquio, que está detrás en la nariz, ahí al lado están los adenoides. A veces estos adenoides alcanzan un tamaño que llega a producir cierta obstrucción, pero también la presencia de adenoides en ese lugar hace que se produzcan infecciones con más frecuencia y por lo tanto estas infecciones pueden pasar directamente a la trompa de Eustaquio y producir alteración en el oído. Entonces, la principal complicación que tiene la presencia de adenoides después de la dificultad respiratoria es la obstrucción de este conducto que comunica hacia el oído. Y en ese caso, lo que sucede es que se produce un derrame de líquido dentro del oído medio. Es decir, detrás del tímpano, donde lo que debería haber es aire para que el tímpano pueda vibrar, en este tipo de pacientes lo que se acumula es líquido. Y este líquido no permite que la membrana timpánica vibre adecuadamente, por lo tanto el paciente tiene una pérdida auditiva, aunque es de un 15% en algunos casos, pero que en el caso de los niños tiene particular importancia porque hay que recordar que los niños aprenden a hablar oyendo. Y si disminuimos en un pequeño porcentaje esa capacidad auditiva, podría ser entonces que tengamos a un paciente al que está oyendo mal y por lo tanto su habla se puede retrasar. Es la importancia que tiene en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que haya líquido dentro del oído medio indica de que hay presión negativa, es decir, la presión de aire dentro del tímpano está muy bajita. A base de eso, el tímpano entonces comienza a retraerse, es decir, a succionarse hacia adentro. Si ustedes observan mi mejilla, podrían ver que el tímpano hace esto. Se succiona hacia adentro. Cuando eso sucede, después de cierto tiempo, el tímpano puede llegar inclusive hasta pegarse de la pared lateral y entonces en ese caso ya el daño del oído es irreversible y el paciente tiene que ir a cirugía para poder hacer una reconstrucción de todo el órgano. Por esto es que es importante detectar estos casos a tiempo y en esos pacientes en los que se sospecha una afectación adenoidea, realizar un estudio de timpanometría o de impedanciometría, como estos que están pidiendo ahora en las escuelas para inscribirse, que son los que nos permitirán detectar tempranamente cualquier daño en esa zona para evitar una consecuencia fatal. No vamos a decir fatal porque no se va a morir de eso, pero una consecuencia irreversible en la audición y en el funcionamiento de ese oído. A la vuelta de esta pausa comercial, continuamos en De Salud y Otras Cosas, respondiendo sus preguntas sobre otorrinolaringología. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal.
todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio, avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás Tableta. capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta. Continuamos en De Salud y Otras Cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo. Estamos conversando en el día de hoy, respondiendo preguntas que nos han transmitido nuestros pacientes a través del correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Hemos respondido en el segmento anterior varias preguntas sobre el tema de las adenoides y las complicaciones que pueden traer y cuando les vuelven a salir a los niños y lo que hay que hacer. Y ahora vamos a responder a una pregunta de este televidente sobre las adenoides, las amígdalas y las defensas. Existe una inquietud generalizada en los pacientes, en los familiares de los pacientes que van a la consulta del otorrino y se les plantea la necesidad o la conveniencia de una cirugía de amígdalas y adenoides. Por el conocimiento popular, la gente inmediatamente asocia y pregunta, doctor, ¿y no le baja las defensas operarlo de las amígdalas y adenoides? Hablando estrictamente podríamos decir que sí, pero entonces vamos a decir en qué proporción. Las amígdalas y las adenoides constituyen de al 1 al 2% de las defensas del organismo y en el caso de los pacientes a los que se les recomienda operar, más bien no contribuyen a la defensa, sino que se constituyen en una ofensa. ¿Por qué? Porque estos pacientes a los que se les recomienda cirugía son los pacientes a los que tienen más de 4 episodios de amigdalitis al año. Entonces díganme, si un órgano que les está produciendo 4 episodios de infección al año, que cada uno dura 5 días y que en total eso nos da 20 días de enfermedad cada año,
díganme si eso es una defensa o una ofensa. Entonces, por esto, en estos casos, los otorrinos no les damos mucha importancia a esa parte cuando ya llega la necesidad de operar. No todos los pacientes se operan porque tienen infecciones, sino que la mayoría ahora se están operando porque tienen obstrucción. Es decir, que las amígdalas y las adenoides han alcanzado un tamaño en el que dificultan el paso de aire por la vía respiratoria y se hace necesario liberar ese obstáculo. Por eso no es algo significativo lo que se pierde y es completamente reemplazado por los demás órganos del cuerpo. También hay que recordar que las amígdalas que ustedes conocemos, son una de 5 juegos de amígdalas. Es decir, existe todo un sistema de amígdalas alrededor de la vía digestiva y de la vía aérea. Comenzando arriba con las amígdalas adenoides, que aunque no les dicen así, pero son amígdalas también. A ambos lados tenemos las amígdalas tubáricas, que son esas que están en la entrada de la trompa de Eustaquio. Más para abajo tenemos las amígdalas faríngeas, que están regadas por todas las paredes de la garganta. Entonces están las amígdalas que ustedes conocen, que son las amígdalas palatinas, que son esas que se ven al abrir la boca, que en algunas ocasiones son grandotas, que cuando se infectan se ven blancas. Esas son las únicas amígdalas que las personas comunes pueden ver. Las demás, para poder verlas, necesitamos instrumentos especiales. Y este anillo que les comenté, adenoides, amígdalas tubáricas, amígdalas faríngeas, amígdalas palatinas, que son las que ustedes conocen, se complementa por debajo con las amígdalas linguales. Es decir, que como ustedes pueden ver, hay todo un sistema de tejido amigdalino que suple la función que pudiera perderse por una cirugía de estas estructuras. ¿Cuándo operamos de adenoides? ¿Cuáles son los criterios que utilizamos para decir a este niño lo operamos y a aquel no lo operamos? El primer criterio es la historia clínica. La madre, los padres, los tutores nos van a contar el grado de dificultad respiratoria que tiene este paciente. Los padres lo que cuentan es que el niño ronca mucho, que ronca casi como un adulto, que durante el ronquido tiene un sueño inquieto porque se le nota el esfuerzo tratando de respirar, que se le hunde el pecho debido al nivel de obstrucción, que se mueve mucho y que le da vuelta a toda la cama, que se despierta varias veces. Esto durante el sueño. Durante el día, este tipo de pacientes entonces tienen hiperactividad y esa hiperactividad se relaciona con que no durmieron bien. Pero también durante el día, estos pacientes, especialmente los lactantes, tienen problemas para lactar. ¿Por qué? Porque al colocarse el biberón o al pegarse del seno, no pueden respirar por la nariz porque los adenoides demasiado grandes se los obstruyen y entonces tienen que parar de tragar para poder respirar, que siempre es la misión primaria de la vía respiratoria. Entonces ellos, lógicamente, como lo haría cualquiera, prefieren respirar que comer. Entonces en estos casos tenemos estos pacientes que incluso llegan a tener un pequeño retraso del desarrollo de su peso y talla debido a esta multiplicidad de enfermedades. Entonces en estos casos decidimos operar a los pacientes. También decidimos operarlo cuando dentro del contexto de una cirugía de amígdalas tenemos adenoides que tienen un grado de obstrucción significativo o que participan también del proceso infeccioso. Operamos a los pacientes de amígdalas y adenoides cuando tienen más de 4 episodios de amigdalitis al año durante más de 2 años consecutivos o cuando tienen 7 episodios de amigdalitis en un solo año. También operamos de adenoides cuando los pacientes tienen una complicación que es líquido dentro del tímpano, que es de lo que hablábamos en el segmento anterior, y que se debe a que como las adenoides están en la desembocadura del conducto que comunica el oído con la nariz, se obstruye este conducto, el oído se llena de líquido y el paciente no escucha bien. En estas circunstancias, entonces pedimos pruebas de audición para saber cómo está el nivel auditivo y cómo está la presión de líquido de aire dentro del oído medio, y también pedimos radiografías laterales de cráneo. En una radiografía lateral muy sencilla se puede ver la silueta del tamaño de las adenoides y permitirnos tomar la decisión de si este paciente es un paciente que es plausible de colocársele tratamiento antiinflamatorio y descongestionante, o si por el contrario es un paciente que va a pasar directamente a cirugía porque su grado de obstrucción no augura el éxito de un tratamiento médico. ¿Alguna alternativa a la radiografía de Cavum? Existen otros métodos diagnósticos. La radiografía de Cavum, la radiografía de adenoides, como se le llama en términos corrientes, es
método diagnóstico más accesible, más barato, más rápido y más sencillo para el paciente. Existen otros métodos diagnósticos, como sería la tomografía, pero la tomografía tiene la cantidad de radiación que tienen por lo menos 20 radiografías de estas. Por lo tanto, si podemos evitar hacer tomografías, debemos hacerlo. También existe la resonancia magnética, pero una resonancia magnética es un procedimiento que dura de 20 minutos a 30 minutos. Si estamos hablando de un niño, estamos hablando de la incomodidad de tener que estar acostado inmóvil, por lo cual normalmente hay que dormirlo, anestesiarlo para esto. Por lo tanto, la resonancia magnética, aunque existe como método diagnóstico alternativo para esto, realmente para este tipo de casos no se usa. Existe también lo que es la endoscopía nasal. En la endoscopía nasal lo que hace el otorrinolaringólogo es que introduce un fibroscopio, que es un instrumento, una varita larga que tiene un sistema de cámaras en la punta, es como del grueso de, mucho más fino que un lápiz, como más fino que un calimete. Esto se introduce por la nariz conectado a una cámara que nos permite ver y grabar en video todo lo que estamos viendo para observar en primera persona qué es lo que está sucediendo con los adenoides, qué aspecto tienen, qué tamaño tienen y qué nivel de obstrucción están produciendo. Sin embargo, en muchos niños este procedimiento, en la mayoría, no se hace porque ya con los otros métodos diagnósticos tenemos el diagnóstico completo y preferimos no someter a los pacientes a estas técnicas invasivas que de por sí también son riesgosas e inclusive en algunos casos ameritan que el paciente tenga que ser sometido a sedación para poder hacerlas. Una madre me comenta que observa que su niño tiene una amígdala más grande que otra. Las amígdalas, aunque son órganos pares que deberían ser más o menos simétricos, no es imprescindible que sean del mismo tamaño. Lo que pasa cuando son de tamaños distintos es que inmediatamente el médico se pone observador para tratar de identificar si ese aumento unilateral del tamaño se corresponde a una variedad de la anatomía de ese paciente o se corresponde a la presencia de algún tipo de infección que produce un absceso y un abombamiento y un aumento de tamaño, o si ese aumento de tamaño se debe a la presencia de una tumoración. En este caso, el otorrinolaringólogo revisará con una endoscopía la amígdala, la tocará con el dedo enguantado para tratar de ver su consistencia y ante la mínima sospecha mandará a hacer una biopsia de esta amígdala para tratar de determinar su naturaleza. Dependiendo de la localización, si se le ve alguna lesión en la superficie, dependiendo del tamaño, hay casos en los que se tienen tumores que se pueden operar, hay otros que si avanzan mucho no se pueden operar. Tradicionalmente la tumoración de amígdala es una tumoración que se puede resolver con cirugía si se detecta en etapas tempranas. Pero hay que ser observador, pero tampoco hay que ser paranoico. Sencillamente consultarlo con su médico, que el otorrinolaringólogo le observe y determine si ese aumento unilateral de tamaño tiene alguna relevancia. En más del 98% de los casos no tiene ninguna importancia. Por lo tanto, preocúpese, ocúpese, no se preocupe. Una señora me comenta, un doctor me dijo que tengo amígdalas con caseum. ¿Caseum qué es? Caseum es una palabra de origen latino que significa queso y se utiliza esa analogía para representar lo que aparece en las amígdalas debido a que se acumulan restos de alimento en unos agujeros. No sé si ustedes sabían, pero las amígdalas están compuestas de hoyos. Es decir, una amígdala en términos corrientes sería una colección de hoyos. Son muchos agujeros, muchas criptas que están una al lado de la otra y que lo que hacen es que al ser un pliegue detrás del otro, aumentan la superficie de la amígdala, le permite entonces hacer un mejor funcionamiento en la captación de patógenos en la medida en la que entran por la vía respiratoria. Pero entonces estas mismas criptas tienen la capacidad de retener restos alimenticios y material de desecho de la propia amígdala. En algunos casos estas criptas se les estrecha la salida, que es la misma entrada, la boca de la cripta se estrecha y el material que se encuentra allí contenido no puede salir por sí solo y entonces es necesario extraerlo y en algunos casos este material se retiene de tal modo que entonces produce infección. El cuerpo, tratando de deshacerse de ese contenido que no le pertenece, lo que hace es que inflama la amígdala para de ese modo permitir que se abra la boca de esa cripta y que pueda salir el material. En estos casos, si esto el paciente lo puede manejar
extrayéndoselo por sí mismo y no les representa un problema ni de autoestima, ni un problema de aliento, ni se le infectan las amígdalas, ese cáseum, esos restos alimenticios no le van a hacer ningún daño. Por lo tanto, no tendría que preocuparse de que va a tener una enfermedad. Ahora, en otros casos, si esto le produce mal aliento, si le produce infecciones, entonces en esos casos estaría indicado quitar la amígdala. La amígdala no se quita completa, no se quita por partes, se quita completa. Y para estos casos no existen medicamentos que les podamos dar. Pero a la vuelta de esta pausa comercial vamos a continuar hablando sobre este y otros temas aquí en De Salud y Otras Cosas. No se vayan. Inside, un recorrido hacia el amor incondicional. Un espacio de psicoterapia grupal para mujeres que desean trabajar el autoestima, la apreciación corporal, las relaciones interpersonales y el amor propio. Para más información, llamar a Psicológicamente Grupo Profesional al 809-562-3395. Inside, psicoterapia grupal. Todo el tiempo que quieras para coleccionar momentos memorables y asegurar el futuro de tu negocio. Avanzando en lo que quieres lograr, descubriendo nuevas rutas, disfrutando hacer todo lo que haces, sin detenerte y camino a mejorar tu vida. Cada una de nuestras herramientas innovadoras que responden a la banca de hoy está diseñada para que puedas disponer de todo el tiempo que necesites para disfrutar y avanzar en tu vida. Popular, a tu lado, siempre. Está hecha para ti. Tu cuerpo la necesita. Nada es más saludable. Para antes de tu almuerzo, para después de ejercitarte, para iniciar el día, para terminarlo en perfecta armonía. Nada sabe como el agua. Planeta Azul. Al Hospital General de la Plaza de la Salud es como si llegaras a tu hogar. Aquí encuentras las atenciones humanas que te sirven de apoyo para fortalecer la búsqueda de tu bienestar. Los profesionales que te brindan la excelencia en su especialidad. Los equipos médicos más avanzados para asegurar el mejor diagnóstico. Las más cómodas instalaciones que te hacen sentir como en tu casa. El calor humano que buscas en esos momentos difíciles. El amigo que camina a tu lado justo cuando tus fuerzas se debilitan. Una respuesta satisfactoria a lo que no puedes entender. Una mirada sincera. Encontrarás el lugar donde te sientes seguro. Porque todo el que labora aquí es parte de tu problema. Es parte de tu mejoría. Es parte de tu solución. Es parte de ti. Hospital General de la Plaza de la Salud. Somos la gran familia que te cuida. Día a día, vistiendo las huellas de sueños, sembrando los surcos de esfuerzo. Camina mi pueblo, cantando al futuro, unidos por siempre, sudando esperanza, caminando de frente. Oh, día a día, abriendo un surco para que el sueño quepa. Día a día, haciendo el camino para que el mañana crezca. En Senasa celebramos nuestro 15 aniversario brindándote nuevas oportunidades para alcanzar lo que sueñas. Senasa, día a día trabajando para ti. Capletas. Tableta. Capleta. O tabletas. O quizás. Tableta. Capletas. Señores. It's capleta. Tableta. No es lo mismo. Tableta, mis hijos. Capleta. Tableta. O tabletas. Puede ser. Tableta. Es tableta. No importa cómo le digas. Broncochen antigripal. Ahora en pastillas. Digo, Capleta.
Continuamos en De Salud y otras cosas. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, médico otorrinolaringólogo, en nombre del doctor César Mella, productor general de este programa. Te invitamos a seguir compartiendo con nosotros las preguntas que nos transmiten nuestros pacientes a través de nuestro correo electrónico doctorencarnacion@gmail.com. Este paciente nos comenta que tiene las amígdalas muy grandes y lo manifiesta con un dejo de preocupación. ¿Qué pasa cuando las amígdalas son muy grandes? Depende del tamaño. Si llegan a ser obstructivas y, por ejemplo, en el caso de los niños, llegan a interrumpir la deglución, es decir, llegan a ocupar tanto espacio que le dificultan tragar, o si el paciente presenta ronquido y trastornos respiratorios durante el sueño, entonces esas amígdalas pueden necesitar cirugía. Pero si las amígdalas son muy grandes y el paciente no se le infectan, no le producen trastornos deglutorios, no le producen dificultad de respiración, no hay que hacer nada. Lo que no está roto no hay que arreglarlo, no hay que andar operando a todo el mundo. Y esto quiero transmitírselos a las madres porque muchas veces ven que las amígdalas de sus niños son muy grandes y eso les causa preocupación, pero si al niño no le está provocando ningún problema, dejen eso ahí que no les va a traer ninguna consecuencia. La cosa es diferente ya cuando estas amígdalas son grandes y se asocian entonces con trastornos respiratorios del sueño, que son los que llamamos apneas. Apnea es una pausa en la respiración. Una persona normal debe respirar de alrededor de 12 a 16 veces por minuto. Cuando una persona tiene ronquido, comienza a tener una respiración irregular, puede llegar un momento en el que se hace una pausa de la respiración. Y si esa pausa dura más de 10 segundos, entonces se denomina apnea. Si esas apneas se repiten muchas veces durante la noche, vamos a decir más de 5 veces cada hora, entonces estamos ante la presencia de una enfermedad que va a tener consecuencias sobre el sistema cardiovascular. En este caso, entonces sí tiene importancia el tema de las amígdalas, porque ya ahí el otorrinolaringólogo valorará si son unas amígdalas que ameritan cirugía ellas solas o si ameritan cirugía con reconstrucción de la faringe y con reconstrucción del paladar para, al mismo tiempo de corregir el tema de las amígdalas grandes, abrir más espacio para que el paciente pueda respirar. Cambiando radicalmente el tema, una madre nos pregunta y nos habla sobre una bolita que se le quedó en el oído a su niño y qué importancia tiene. Lo número uno es saber si esto es o no es una emergencia. Cuando el paciente se le queda un cuerpo extraño o se introduce un cuerpo extraño, dependiendo del tipo de cuerpo extraño que sea, dependerá la urgencia con la que se deba extraer. Por ejemplo, si es una bolita para el pelo, no tiene ninguna importancia atenderlo o ninguna relevancia atenderlo inmediatamente. Esto puede esperar tranquilamente. Si le sucedió el viernes en la noche, puede esperar al lunes, puede esperar varios días y no va a tener ninguna consecuencia. Es diferente cuando el cuerpo extraño que el paciente se introduce en el oído es una pila, por ejemplo. Las pilas de botón, estas pilitas pequeñitas que utilizan los juguetes modernos, tienen la capacidad de descomponerse y liberar ácido dentro del oído. Y en este caso, este tipo de cuerpo extraño constituye una emergencia que debe ser extraído a la mayor brevedad para evitar que se produzca un daño, una quemadura, una infección. Si el cuerpo extraño es un insecto, por ejemplo, hay que matarlo porque el movimiento es bastante desagradable y desesperante. Y después que ya se haya ahogado, ya sea con alcohol o con agua oxigenada, entonces se pasa a extraerlo con unas pinzas bajo visión microscópica y en el caso de los niños inclusive con anestesia general. No porque duela necesariamente, sino para evitar que en un movimiento brusco el paciente se pueda lastimar ese órgano tan delicado. Otra pregunta. Son los pacientes, una paciente que me dice, doctor, tengo unas carnes crecidas dentro de la nariz. Claro, el paciente no lo va a poder decir en los términos científicos completos y para eso estamos nosotros para traducírselo. Pero a lo que se refiere es a esas bolas que se ven dentro de la nariz. Cuando una persona levanta la nariz, se observa que hay unas estructuras de carne rosada que en algunas ocasiones son más grandes o más pequeñas. Por ejemplo, cuando hay gripe se ponen más grandes. Estas piezas se llaman cornetes. Realmente no son bolas, sino que son pliegues. Lo que pasa es que las estamos mirando de frente. Y estos pliegues, cuando se hinchan, llegan a obstruir la nariz de tal modo que el paciente está obligado a respirar por la boca. Pero al mismo tiempo que obstruyen la nariz,
para el paso del aire, también obstruyen la nariz para el paso del moco. Acuérdense que la nariz produce moco de una manera natural y en un paciente que ya sufre de rinitis o de sinusitis, esta cantidad de moco es más espesa. Entonces, por lo tanto, estos pacientes necesitan de ponerse tratamiento primero, claro, sobre la base de un buen diagnóstico, para entonces colocarles tratamiento principalmente a bases de sprays nasales y de antialérgicos, para entonces lograr que este paciente respire adecuadamente. Una palabra curiosa que aparece aquí que me comenta un paciente, colesteatoma. ¿Qué es colesteatoma? Una palabra un poco extraña. El colesteatoma es un tipo de lesión que aparece en el oído a propósito de que el oído no funciona bien. Acuérdense que en un segmento anterior hablábamos de la trompa de Eustaquio que comunica el oído con la nariz y decíamos que a través de esa trompa es donde se produce el equilibrio en la presión de aire del oído medio, es decir, de la parte del oído que está detrás del tímpano. En algunos pacientes, cuando este conducto no funciona bien, entonces la presión de aire dentro del tímpano disminuye y el tímpano entonces llega a succionarse hacia adentro, hace esto. Cuando eso sucede, el tejido epitelial, es decir, el tejido que recubre el tímpano y el conducto auditivo, puede llegar a esconderse dentro de esa cavidad que se forma, porque es como una bolita hacia adentro. Y al acumularse en ese lugar, entonces se sobreinfecta con bacterias que ya normalmente viven en el oído, pero que en condiciones normales no producirían infección. La principal es la Pseudomonas aeruginosa y la otra el Staphylococcus aureus. Estas dos bacterias, que son bastante resistentes y causantes de enfermedades mortales cuando se ubican en otros órganos del cuerpo, son halladas muy frecuentemente en el oído de las personas y no producen patología, pero si se altera la estructura del oído debido a la presencia de esta lesión, entonces se sobreinfectan. El colesteatoma, aunque no es un cáncer, se maneja, o mejor dicho, se manifiesta y se comporta como si fuera, porque va destruyendo las estructuras que están alrededor. Es decir, el hueso del oído, que es un hueso bastante resistente pero muy fino, se va excavando hasta que llega el momento en el que el tumor es capaz de atravesar ese hueso y entonces ponerse en contacto con la cavidad intracraneal, con lo cual entonces el paciente puede tener un absceso, puede tener una meningitis, puede tener una infección del oído interno que le va a producir vértigo y que le puede hacer inclusive perder la audición completamente. Por esto, cuando usted tiene diagnóstico de colesteatoma, es un paciente que tiene que saber que está para toda la vida en manos de un otorrinolaringólogo dándole supervisión, y si el colesteatoma no se puede controlar mediante las visitas periódicas y las limpiezas en el consultorio, entonces hay que proceder a cirugía. Una cirugía en la que se excava ese hueso utilizando un taladro y se destruyen todas las partes contaminadas de este pequeño tumorcito. Un paciente me dice que le hicieron una placa de senos paranasales y que le salió que tenía sinusitis. Vamos primero a hablar del tema de la placa. La radiografía sigue siendo el método diagnóstico principal en muchas patologías, pero después de la radiografía han aparecido otros métodos diagnósticos que nos dan mucho más precisión, como en el caso de los senos paranasales lo es la tomografía. Es decir, el paciente que tiene sospecha de sinusitis, que se diagnostica clínicamente y se trata clínicamente, si se le va a mandar a hacer un estudio para saber si tiene sinusitis, ese estudio ya no es una placa simple de senos paranasales. En estos casos mandamos a hacer una tomografía. ¿Y esto por qué? Porque en la placa se toman todos los tejidos que van desde aquí hasta aquí atrás, o que van desde aquí hasta aquí, y todos están uno encima de otro. Cuando están todos aglomerados, no es posible para el médico poder decir en qué punto exacto está el daño que puede producir esta sinusitis. Sin embargo, cuando hacemos una tomografía, como es una imagen que está en dos dimensiones, podemos determinar exactamente en dónde puede haber algún tipo de obstrucción o de desviación o de tumoración que pueda estar produciendo esta lesión, y por lo tanto nos permite tomar la decisión de si esto es algo que podremos manejar a través de medicamentos o si es algo que va a ameritar que el paciente tenga que operarse.
Por eso, cuando los pacientes llegan con una radiografía de senos paranasales, los otorrinos no nos ponemos muy contentos. Lo ideal sería, en este tipo de casos, hacer una tomografía si existen síntomas. Y en el caso de los niños en particular, las radiografías de senos paranasales se las piden mucho cuando quieren ver los adenoides. Si es para ver los adenoides, no hay que hacer una radiografía de senos paranasales. Cuando usted mira, y hay que pensar en estas partes administrativas, la codificación de senos paranasales es para una serie de senos paranasales, así es como se llama. Cuando usted lo busca en el catálogo, se llama serie de senos paranasales y eso incluye 4 radiografías. Mientras que si lo que queremos es ver adenoides, pedimos una radiografía lateral de cráneo, no de senos paranasales. Y con una sola radiografía tenemos la información que necesitamos para poder decidir si este paciente tiene adenoides de un tamaño que necesita cirugía. Queremos ver los senos paranasales, entonces no pidamos una serie de senos paranasales, sino una tomografía de senos paranasales. De todos modos, le quiero reiterar a mis pacientes que los médicos atendemos pacientes, no atendemos placas. No es correcto, no está bien visto por el médico. Cuando el paciente se presenta con una placa y dice, doctor, yo vine porque me salió esto en la placa. No, usted vino porque tiene unos síntomas. Cuénteme esos síntomas. Vamos a ver desde cuándo los tiene, qué características tiene. Vamos a ver qué usted ha hecho con esos síntomas y cómo ha reaccionado ante la presencia de tales o cuales tratamientos y ahí tomaremos una decisión. Acuérdense de eso, los médicos atendemos pacientes, no atendemos placas ni resultados. La semana próxima, a las 12, vamos a continuar conversando aquí en De Salud y Otras Cosas sobre este y otros temas de la otorrinolaringología. Quien te habla, Luis Felipe Encarnación, te doy las gracias en nombre de nuestro director general, el doctor César Mella, y te esperamos en otra entrega de nuestro programa De Salud y Otras Cosas. Hasta la próxima.